está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él lo hará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Todos nosotros por la fe nos acercamos a Dios, aunque su rostro no se ve, sabemos que está aquí. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera. Todos nosotros por la fe nos acercamos a Jesús. En su rostro no se ve, sabemos que está Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Hermanos, doy gracias a Dios por este privilegio y pues lo he hecho para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dejamos al pastor con nosotros. Aleluya. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Estamos contentos, ¿verdad? Esta preciosa hora. Por cuanto el Señor los ha permitido estar en este lugar, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dijimos, ¿verdad?, que íbamos a estudiar un poco lo que son las 7 iglesias de Asia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Apocalipsis. Yo pude sacar información de las iglesias y vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad?, lo que es de las iglesias de Asia. Nosotros pensamos que todas las iglesias, las 7 iglesias eran iglesias bien fundadas, bien organizadas, pero no es así, hermano. Entonces hay que tener una información, ¿verdad? Bendito Dios. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. Apocalipsis 2. Vamos a leer Apocalipsis 2, del 1 al 7, lo que habla de la primera iglesia, Éfeso. Éfeso, la iglesia. Amén, hermano. Amén. Amén. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Tomen asiento. Qué bueno, ¿verdad? Cuando dice escribe al ángel de la iglesia, está hablando, hermano, al líder de esa iglesia. Al líder de esa iglesia. Amén. Y el que escribe esto no es cualquier persona. Esto dice, mire, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su frente, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que dice esto? Jesús. Esto lo dice Jesús. Amén. Esto lo dice Jesús, no lo dice más nadie, sino que Jesús. Dese cuenta, hay un privilegio para aquellos que administran una iglesia. Hay un privilegio tan grande para aquellos que administran una iglesia, aquellos que predican, aquellos pastores, aquellos que son maestros, aquellos que predican el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Hay un privilegio. Pero después de esto, dice, hermano, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Jesús conoce lo que usted y yo hacemos. Jesús conoce antes que nosotros vayamos a actuar, Él sabe lo que nosotros vamos a hacer. Amén. Esta exhortación fue, hermano, para la iglesia de Éfeso. Una iglesia que se creía, esta iglesia, que era una iglesia buena. Pero dentro de las 7 iglesias se encuentran, hermano, 3 que son malas y 2 que son más o menos buenas y 2 que son las iglesias verdaderas del Señor. Se encuentran, hermano. Las 2 que hacen lo bueno, las otras 2 que están más o menos allí, que hermanos mantienen la palabra, pero no son unas iglesias firmes. Ellas son firmes en mantener la palabra, el yo soy, pero no son firmes, hermanos, en cuanto a doctrina. En cuanto a doctrina no son firmes. Tienen muchas cosas dentro de la iglesia, como lo es la santidad. No hay santidad en ellas. Entonces nosotros vemos, hermanos, que en la iglesia Dios reclama la santidad en la iglesia. Amén. Esas iglesias mantienen su palabra, que son cristianos, que son iglesias cristianas, pero no mantienen el orden dentro de la iglesia. Y hay 3 que no, hermanos, que desaparecieron, ¿verdad? 2 iglesias son las que aparecen en Asia, que están todavía en vigencia. Porque, hermanos, habían tantas cosas en Asia, tantas iglesias, tantas congregaciones, y ninguna de ellas mantenía el orden divino de Dios. Solo habían 2 que mantenían el orden divino, porque las tenían como conveniencia, unas iglesias de conveniencia. Les convenía estar ahí por los lugares férticos que estaban donde estaban situadas, porque todas estaban en puntos claves de poder tener crecimiento, pero se dedicaban más, hermanos, a la obra de los romanos. Por eso estas iglesias desaparecen, hermanos, en esos lugares. Vamos a estar viendo, leímos, y dice que estas iglesias, Esmirna,
y Filadelfia, dos eran muy malas. Mire, dice, el aspecto de las 7 iglesias, dos eran muy buenas, pero dos eran muy malas. Las dos buenas que dice la Biblia, hermano, era Esmirna y Filadelfia. Esas eran las más buenas. Dos eran muy malas, que era Sardis y la Odisea. Son las dos últimas las que estaban en apogeo, porque estas dos iglesias últimas se reflejan dentro de las iglesias de hoy en día. Filadelfia, hermano, las iglesias que no son agradables delante de Dios. Hoy en día estamos viviendo el tiempo de esas iglesias, de la iglesia La Odisea y de Sardis. Sardis trajo un avivamiento en el tiempo, trajo un avivamiento, pero fue una iglesia que nunca se profesó como iglesia cristiana. Ellas se profesaban con el nombre de que eran cristianos, pero dentro de la iglesia había, hermano, un desastre dentro de la iglesia, porque no hacían lo que Dios mandaba. Por eso dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia, Dios exhortando al pastor, exhortando al que había puesto ahí. Y dice Dios que a él no lo podemos engañar. Yo conozco, dijo, tus obras y tu arduo trabajo. Amén. Pero hay algo, dijo, que tú tienes, que has dejado tu primer amor. Mire, hermano, puede ser, cuando dice has dejado tu primer amor, necesitamos nosotros, hermano. Si no te arrepientes, mire lo que dice, si no te arrepientes, Dios conocía esa obra de ellos. Dios conocía el trabajo, Dios conocía el amor, Dios conocía que no se había apartado, pero había algo que había dejado su primer amor. El primer amor es amar la iglesia como lo primordial en nuestra vida. Que sea lo primordial la iglesia en nosotros, en nuestra vida. Yo tengo que hacer esto en la iglesia, yo tengo que hacer esto y vamos a hacerlo, y es lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Amén. Pero a veces dejamos la obra del Señor de último. Por si me queda tiempo voy a la iglesia, y si no me queda tiempo pues no voy, ¿verdad? Dejamos la obra del Señor lo último. Perdió el primer amor que le tiene a la iglesia. Después vienen los demás amores, ¿verdad? Amores a las cosas, amores a lo terrenal, amor al dinero, amor a la casa, amor a muchas cosas, hermano. Pero el primer amor que ha perdido es el amor de la iglesia. Y cuando nosotros descuidamos la iglesia, cuando nosotros descuidamos, hermanos, la iglesia, hemos perdido el primer amor, que es lo primero que tenemos que buscar de Dios. El primer amor, no lo debemos de perder. Pero a veces nosotros tenemos algo importante que dice, no, yo voy a ir a comprar, y si me queda tiempo voy a la iglesia. Yo voy a hacer tal cosa y voy a ver si después de que haga esto, pues voy a ver si voy a la iglesia. Estamos dejando, hermano, amor de Dios lo estamos dejando a un lado, ¿verdad? Y lo primero, la palabra dice que ha dejado el primer amor. Y Dios conoce lo que nosotros somos. Pero luego me llama la atención cuando dije, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y que no puedes soportar a los malos. Óigase bien, un hombre que no puede soportar la maldad, pero tampoco se aparta de la maldad. No se aparta de la maldad. No soporta un hombre que exhorta por allá, pero su casa está derribada. Su casa es una derrota, su hogar es una derrota. Entonces, hermano, no podemos nosotros limpiar la casa de otro y la de nosotros que esté destrozada. Porque no es eso. Conozco, le dice, tu arduo trabajo, y que has trabajado mucho, mire, no soportas a los malos. Y ya has probado, mire, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cuántas veces usted ha probado cuánta gente en las iglesias? Cuando digo las iglesias, me refiero yo, hermano, a aquellos que tal vez les dan un privilegio en la iglesia. Mire, hoy recoge la ofrenda fulano, hoy predica fulano, y luego dice, no me queda tiempo, no voy a ir. Es mentira. Y eso dice, los has hallado mentirosos. Quiere decir que no era verdad lo que decía, es mentira. A veces hay excusas, y excusas baratas dentro del evangelio. ¿Por qué? Porque ha dejado el primer amor. Porque ha dejado lo que Dios dice
que nosotros no debemos de dejar. Y dice el verso 3, y ya has sufrido, muchos sufren, muchos pastores sufren, y ya has tenido paciencia, y ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, mire hermano, y no Amén. has desmayado. Pero luego dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No importa. ¿Y qué? Y ha hecho todo lo posible. Se ha esforzado, pero cuando se ha esforzado es el trabajo, es la fuerza humana. En la fuerza humana usted, hermano, se esfuerza y se esfuerza, pero esa fuerza no es una suficiente para poder llevar una obra hacia adelante. Necesita, hermano, buscar más de Dios. Necesita tener más amor de Dios. Necesita tener más empeño. Necesita dedicación a la obra. Necesita estar ahí siempre. ¿Verdad? Eso lo necesita. Lo necesita todo aquel que se pone delante de una obra. Recuérdate, óigase bien, recuérdate. No crea que porque es un predicador, no crea que porque es una persona que canta bonito, que porque es una persona que lleva un ministerio. Recuérdate de dónde has ido, recuerda cuál es la falta que has cometido. Amén. Recuerda cuál es la falta que has cometido. Le dice a la iglesia de Filadelfia, recuerda, óigase bien, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate. Ah, no, pero eso no lo hace el hombre. Nadie quiere arrepentirse. Si les dice el predicador, pasen hermanos, vamos a orar. Si a alguno le ha fallado a Dios, vamos a orar. No, no viene, no se arrepiente. Amén. No se arrepiente, entonces no puede continuar esa obra, porque su corazón no está bien delante de Dios, ¿verdad? Amén. Vemos nosotros, y recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate, y ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de tu lugar, y si no te hubieres arrepentido. Miren, qué facilito es cuando nosotros, hermanos, decimos, no, yo ya lo sé todo, yo ya sé lo que van a decir, ¿para qué voy a ir? Mire, es quitado su candelero. ¿Qué es el candelero, hermano? ¿Qué es el candelero? ¿Qué simboliza el candelero para usted? La iglesia. La iglesia. Quitaré tu candelero. Amén. Quitará, y el candelero es la iglesia, pero la luz Es el Espíritu Santo. es el Espíritu de Dios. Quitaré tu candelero de tu lugar. El Espíritu de Dios, Dios no quita, hermano. Algunos dicen, miren lo que dicen algunos estudiosos de la Biblia dicen que Dios, lo que Dios da, no lo quita. No lo quita Dios. Si Dios le da un privilegio a usted, si Dios le da un don a usted, dicen algunos, los privilegios son irrevocables. No los quita Dios. Los dones. Los dones irrevocables, Irrevocables. no los quita Dios. Perdón, Amén. hermana, gracias, hermana. No los quita Dios. Pero Dios sí los quita. Dios sí los quita, hermano. Amén. Y vemos nosotros muchos que hemos visto y vemos en la Biblia que eran salvos, que nosotros creímos que Dios les había dado grandes privilegios y Dios se los quitó. Algunos se los quitó por un tiempo y los mandó a comer monte allá al campo por la bestia. Mire, al otro se los quitó, hermano, como Balaán, le quitó el privilegio de ser un profeta. Mire, le quitó el privilegio también a aquel hombre que el primer rey, Saúl, también le quitó el privilegio. Los dones los quita el Señor, es un don servir al Señor. Amén. Y Dios los quita. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. Aleluya. Y si no andamos en santidad, no va a andar el Espíritu, no va a andar un don santo usted, hermano. Amén. Santificado por Dios. Si usted no se santifica y no anda conforme a lo que Dios exige de cada uno de nosotros, Dios quita ese don porque ese don es santo. Pero también, pastor, perdone, se refiere a los pastores tolerantes que les quitará la congregación. Amén. Cuando son Por eso. tolerantes y miran lo que hay y Y no exhorta, no exhortan no advierte. ni hay autoridad en ellos. Ni hay autoridad en ellos. Entonces, hermano, Dios quita. Dios da y Dios quita. ¿Verdad? Amén. Y esta gente vemos nosotros que dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
Pues si no, mire, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero Dios es misericordia. Ahí vemos la misericordia de Dios. Amén. Que si no te hubieras arrepentido, quiere decir que mientras que esté en el camino, puede arreglar su vida. Mientras que está en el camino, puede arreglar su vida. Puede arrepentirse de nuevo. Puede decirle, Señor, perdóname. Señor, yo me humillo delante de ti. Pero ¿quién lo quiere hacer? Nadie quiere hacerlo. Si yo ya acepté, yo soy convertido, yo no he hecho lo malo, y aunque haya andado dando lata por allá y no hace lo malo, y entonces, ¿cómo Dios le va a perdonar? Gloria a Dios. No, Amén. si no te arrepientes, dice, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Mire, hermano, Amén. qué facilito lo dice, ¿verdad? Y luego dice, pero tienes, óigase bien, Dios mira las condiciones del hombre, pero tienes, cuando le dije tienes, le está diciendo ahí, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los Nicolaitas. Mire, hermano, las obras que veían en Efesio, las obras que habían en esa ciudad de Efesio, hermano, eran única la iglesia, los Efesios, y de ahí todas eran iglesias, hermanos, como decimos nosotros, sectaristas. Eran sectas que adoraban, hacían adoraciones a un dios, el dios de la Diana, el dios de la Diana, adoraban la princesa Diana, esa la adoraban ahí y hacían eventos grandes, hermanos, a esa adoración de Diana. Y no solo eso, adoraban también mucha gente, habían muchas iglesias y se hacían pasar como cristianos. Se hacían pasar como cristianos, como lo hay hoy en día. Nosotros estamos viviendo el tiempo de la iglesia, la Odisea, hermanos, que muchos cristianos se dicen ser cristianos. Ahí salen unos carismáticos, salen unos de los peregrinos de Maús, hermanos, salen unos renovados, salen cuántos hermanos, pero que son renovados, tienen la imagen. Hermanos, son grandes hombres lectores de la Biblia, pero tienen allá, hermanos, a San Francisco, tienen a San Patricio, tienen a cuántas cosas, y son conocedores de la Biblia. Se dicen ser cristianos y no lo son. No lo son. Dice la Escritura, hermanos, que se dicen, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dijo Jehová. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién es el árbol de la vida? Ese es Jesús. Ese es Jesús, el árbol de la vida. Le daré de comer del árbol de la vida. Al que venciere, oígase bien, al que se aparta. Nosotros cuando vemos esto, yo veía estas iglesias, el aspecto de las 7 iglesias, 2 eran muy buenas, Esmirna y Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia, hermanos, del Señor, la que se va a convertir en una iglesia pura cuando venga el avivamiento. Es la iglesia, vamos a imitar la iglesia de Filadelfia, porque fue una iglesia, hermanos, que buscó de Dios y que no se apartó de Dios y que todavía permanece, hermano, delante de Dios como iglesia. No se manchó su vestidura. Bendito Dios. Pero hay otras que Esmirna empezó una iglesia buena, pero esa iglesia tuvo también fallo. Pero 2 eran muy malas. Era Sardis y la Odisea. Sardis y la Odisea. Eran iglesias muy malas. Y vemos el carácter. Yo busqué, hermano, y tengo mucho de búsquedo en este libro. Y los dice cuáles eran los aspectos de ellas. Te lo voy a leer y pongan cuidado. Las 7 ciudades, Asia era la provincia romana que abarcaba la parte este de Asia Menor. Efeso, oiga la primera iglesia. Efeso era una principal ciudad. Esmirna estaba a unos 80 kilómetros al norte de Pérgamo.
otro tanto más. Tiatira estaba 65 kilómetros al sureste de Pérgamo. Sardis, otros 55 kilómetros al sur de Filadelfia. Óigase bien, 160 al este en Éfeso. Unía a todas ellas una gran carretera triangular. Eran las principales ciudades de sus distritos respectivos en las iglesias. Eran sin duda bien representativas de todas las Asia de las 7. Solamente Éfeso aparece en otra parte de la historia nuevo testamentaria. Allí había hecho Pablo su obra más grande y 3 de sus epístolas se relacionaron con esa iglesia de Éfeso, y las dos a Timoteo. Tiatira se menciona como hogar de Lidia, óigase bien, en el libro de los Hechos capítulo 16, versículo 14, ahí se encuentra el hogar de Lidia. Ustedes saben quién era ella, ¿verdad? Recibió una carta de Pablo, en primera Corintios, se encuentra en el capítulo 4, verso 16, y estaba íntimamente relacionada con la iglesia de Colosa. Y la otra, cuando no se le menciona en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Hay iglesias que no se mencionan en el Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que hicieron? Porque desaparecieron. Iglesias que eran grandes desaparecieron, hermano. Se destruyeron por cuanto nunca obedecieron la palabra del Señor. Por nunca predicaron la palabra correcta. Dios las quitó, las borró, como decimos nosotros, del mapa. Y Dios es el único que quita y pone. Amén. Por eso, cuando nosotros tenemos esto, hermano, debemos de hacer lo que Dios dice que nosotros hagamos. Amén, hermano. ¿Quién fundó estas 7 iglesias, varón? El apóstol Pablo. Él fue el fundador de las iglesias. Y Timoteo también anduvo fundando iglesias con Pablo en Asia. Pero la doctrina que Pablo les dejó fue una doctrina recta, hermano. Pero cuando había descuido de ellos, porque vieron el movimiento de las ciudades, vieron el movimiento, había una carretera que era la principal que llegaba de Roma y se movía mucho el negocio. Entonces iglesias que se metieron al negocio, hermano, iglesias que se perdieron en el negocio, se perdieron en toda la extensión de la palabra, se fueron abajo cuando se desaparecieron, cuando ellas dijeron al negocio. ¿Ve? Entonces, hermanos, por eso es que Timoteo dice en el capítulo 16, raíz de todos los males es el amor al dinero. Por amor a ese dinero desaparecen, hermanos, de las escrituras, no aparecen en los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Y ese grupo de nicolaitas que estaban con las falsas doctrinas, quiénes eran? Ese grupo de nicolaitas eran sectaristas, como lo hay hoy en día, como le mencioné al principio. ¿Eran judíos o eran romanos? Eran judíos, claro que eran judíos. Y dice la Biblia que Dios probó a esos judíos, a esos hombres, los probó, que se decían ser apóstoles, y los hallaron mentirosos. ¿Ve? ¿Cuántas iglesias nosotros vemos hoy en día? ¿Cuántas iglesias nosotros vemos hoy en día, hermano, que tal vez predican la palabra como es, pero no le advierten al pueblo cómo tienen que vivir el evangelio? Una cosa es que se predique el evangelio, predicar el mensaje, pero que no haya doctrina. ¿Cómo nosotros podemos, hermano, ir al cielo? ¿Cómo nosotros podemos ser salvos? Una cosa es que el mensaje llegue y que los dé el gozo, la paz, que los dé el mensaje, pero otra cosa es que los adviertan a nosotros y los enseñen el fundamento cristiano. ¿Qué cosas tenemos nosotros que dejar? Dice, pero tengo otras cosas. Mire, tengo muchas cosas que decirte.
que dejaste tu primer amor. El hombre, cuando no le interesa la iglesia, lo que le interesa es a veces lo monetario, lo que se mueve dentro de la iglesia. Amén. ¿Ve? Porque a muchos les interesa lo monetario, pero no les interesa la obra del Señor. Gloria No a les Dios. interesa. Hay hombres dentro de las iglesias, hermanos, que tienen una posición económica de la iglesia grande. Y eso es lo que les interesa. La doctrina no les interesa. No hablan de la doctrina. No tienen un fundamento. Hay cristianos viejos de estar en la obra y no saben el fundamento de la iglesia, los principios de la iglesia, porque no se los dice. ¿Ve? Entonces, esos hacen una obra, pero es obra de los nicolaitas. No es la iglesia del Señor. Amén. Y ¿cuál fue el objetivo de Dios de haber elegido estas 7 iglesias? Las 7 iglesias, el objetivo de Dios no fue un objetivo, hermanos, que no funcionó, como no. El fundar una iglesia, eso es de Dios. Amén. Eso es de Dios, fundar una iglesia. El fundador, hermano, fundó la iglesia y dio su doctrina. El propósito de Dios fue bueno, pero el que entregó, al que le entregaron la obra, ese no era puesto por Dios. Ese era una gente que se desvió cuando vio, hermanos, los bienes. Cuando vio que la iglesia era próspera, se desvió de la doctrina y desaparece. Porque la ambición no es de Dios. No es de Dios. ¿Y el propósito? El propósito sí era de Dios. Sí, pero ¿para qué era el propósito? El propósito de Dios era para salvar, como ha levantado la iglesia Roca de Salvación. La iglesia Roca de Salvación, el propósito de Dios es que los hermanos que se congregan aquí vayan al cielo. Pero si el dirigente es malo, no dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego, Amén. porque ambos caen al hoyo. Entonces, ¿sí, hermano? Cuando aquí la enseñanza se refiere a la iglesia y a quien se refiere es al líder que está conduciendo la iglesia, digamos, todo puede ser como un propósito si viene alguien y no se quiere someter a la enseñanza que hay en esa iglesia. Dios lo llama. Exacto, pero el líder está en su derecho de decirle, mire, aquí son las reglas así, porque van a venir, puede ser como un propósito, a ver cómo está la iglesia, como una prueba, digamos. Entonces el líder que está, que el Señor ha puesto allí, es el que a él le habla acá. Sí, eso es lo que parece ahí, pastor. Lo que va a entender es que las cartas son dirigidas al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia. Porque en el desarrollo de todas las cartas habla bien específico. Bien específico. Bien específico que se está Porque dirigiendo dice al siempre, líder. escribe al ángel de la iglesia. Sí. Ese es un específico. Entonces, el ángel de la iglesia, el que está allí, ese fue el que se perdió y perdió todo lo que Dios le había dado. La visión. La visión. Y muchos gentiles, hermanos, Dios les ha dado al principio una visión tan preciosa, pero a veces al ver que esa visión es fructífera, se pierden, se creen que ellos son los más grandes, se creen que lo saben todo, no hay una humildad, no hay una sencillez, no hay un amor, dejan el amor de Dios por amor a las cosas, y bueno, y se desintegra la iglesia. Pastor, Esas iglesias desaparecen. Dígame. lo que el hermano Rosalío preguntaba de que cuál fue el propósito de haber elegido esa iglesia. Cuando uno lee cada carta, al final hay un versículo que dice, el que tiene oído, Ajá. casi todo el final de las 7 cartas. A 7 Entonces cartas. pareciera de que el propósito de las cartas es lo que dice el último versículo. El último porque versículo, se le dale, manda la dale. carta al ángel, ¿verdad? Al ángel. Entonces después le dice, el que venciere, o sea, después de que se le ha mandado la carta al ángel, y el ángel, digamos, va a tratar de corregir lo malo que se le ha mencionado en su carta, en la carta que se le ha mandado a él. Por eso que al final dice, si el líder sigue las instrucciones de lo que se le ha dado en esa carta, dice que como que el propósito es de que el que escuchara, El que el que obedeciere. oyere, el que obedeciere dice que
Es una al que realidad. venciere le daré de comer. Bueno, en todas las cartas está al final ese versículo como si el propósito de esa carta estuviera en el último versículo. Pero Ya Dios no para el tiene, líder, sino que para la iglesia que tiene el líder. El propósito verdadero de Dios en estas 7 iglesias es para darle un ejemplo a la Iglesia General Mundial en estos tiempos, porque de estas 7 iglesias vemos diferentes acciones que se desarrollaban en cada iglesia de estas 7. Entonces estas 7 iglesias nosotros podemos darnos cuenta cada movimiento que la iglesia de Cristo desarrolla hoy en día. Entonces algunas son buenas, otras son malas, otras son medias buenas. Entonces ahí podemos nosotros corroborar qué clase de cristianos queremos ser nosotros. Si queremos ser una... mire, lo que dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Qué dice el Señor en el versículo 2? Conozco tus obras. ¿Cómo nosotros vamos a engañarnos a nosotros mismos? Conozco tus obras. Cuando dice conozco tus obras, ¿quién es que las conoce? Es Cristo, es Cristo. Luego en el versículo 5 dice, recuerda pues por tanto de dónde has caído, arrepiéntete. ¿Quién lo dice? Lo dice Cristo, ¿verdad? Luego dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene, ahí lo dice a nosotros, que tengamos atención, no es solo atención, cuando lo dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Quiere decir que debemos de oír y entender la palabra del Señor. Y después de entenderla nosotros, dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Hermano, hay que discernir la voz del Espíritu. Pero si no tiene estas cosas, si usted no dice, conozco tus obras y no te arrepientes, si usted no se ha arrepentido y ha seguido otra trayectoria, no va a escuchar la voz del Espíritu. No la va a escuchar. No han visto ustedes en la iglesia de hoy, no solo en esta, sino en todas las iglesias de hoy, en la voz del Espíritu cuesta entenderla cuando no estamos en el Espíritu. La iglesia tiene ayuno el domingo. Esa es la voz del Espíritu. Amén. ¿Quiénes vienen? Poco. ¿Quiénes son los que vienen? Oyen la voz del Espíritu. ¿Entienden que el Espíritu fue el que les habló? ¿O quisieran ustedes oír la voz como cuando oyeron allá cuando el bautizo de Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es la que la iglesia quiere oír. Pero no quiere oír la voz del Espíritu porque no le entiende. No le entiende, hermanos, al Espíritu. Cuando no estamos en el Espíritu, no entendemos la voz del Espíritu. Dios quiere hacer grandes cosas en la iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas en la iglesia. Cuando Dios llama, no crea, hermano, que si al ángel de la iglesia que ha puesto el Señor allí, en ese lugar, ha puesto el ángel de la iglesia, ¿cree usted que se va a hablar por su propia cuenta? Si Dios le dice, hermano, habla el Espíritu de Dios a través del ángel de la iglesia y dice, necesito la iglesia aquí el domingo, vamos a estar en ayuno, vamos a estar, hermanos, en sacrificio. Oirán todos esa voz y dirán, bueno, ¿o qué es lo que hicieron? Perdieron el primer amor. Ahí se ve los que han perdido el primer amor. ¿Por qué? No aman a Dios, hermano. Eso no es amar a Dios. Cuando oímos la voz de Dios, debemos de estar atentos a la voz de Dios y hacer lo que Dios quiere. ¿Qué querrá hacer Dios con la iglesia cuando le llama a sacrificio? ¿Qué querrá hacer Dios? Hágase la pregunta. ¿Sí, hermano? En ese caso hay otro contexto ahí, en el sentido de que muchas veces el ángel de la iglesia a veces no está bien con Dios y a veces él no deja de ser ángel, o sea, el pastor, ¿verdad? Entre comillas. Él siempre está la iglesia siempre existe, pero muchas veces las obras de ese ángel no son muy buenas y contaminan a la congregación. Y muchas veces ese ángel hace el llamado, pero como la iglesia ve la acción de ese ángel, de ese pastor, dije, no, pues está contaminada la iglesia con ese mal espíritu que hay entre ese ángel. Entonces muchas veces la iglesia por el espíritu es guiada a entender lo que está sucediendo en el líder mayor. Mire, nosotros más claro no podemos entender. Más claro no podemos entender.
a quien Dios habla es al líder. Y también le dice que se arrepienta si ha fallado. ¿Verdad? También le dice que se arrepienta si ha fallado. Y yo no creo, la iglesia tiene suficiente autoridad. La iglesia tiene suficiente autoridad. Si ustedes en mí vieran una cosa que no está bien, ustedes la dicen y yo les voy a agradecer como ángel de la iglesia que Dios me ha puesto aquí. Amén. Yo tengo que obedecer. Pero si no me la dicen y yo no he hecho de ver que estoy haciendo un mal, por lo menos si yo estoy fallando en un pecado, caigo en pecado, ustedes me tienen que decir y no me tienen que permitir en este lugar. Amén. No me tienen que permitir en este Y si lugar. el Espíritu Santo le habla y usted le desobedece al Espíritu y sigue ahí. Hermano, debemos de examinar los espíritus. Por eso es que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque dentro de la iglesia, no todos los que están en la iglesia tienen el Espíritu de Dios. Amén. Hay cizaña. Por allí, hermano, perdone. Por allí es donde podíamos, porque no toda la iglesia vamos a estar en el mismo Nivel. nivel. No. Entonces, pero allí hay un puntito que es bueno y magnífico de aclararlo, porque hay veces que yo a veces he dicho que la iglesia nuestra, que se sienta tranquila, que algún día va a venir alguien y que quiera decir, tú eres un pecador. Pero Fíjate, hermano, yo le voy a ver decir una cosa. El que Dios ha puesto en el lugar y Dios lo ha caracterizado como el ángel de la iglesia, no puede decir, hermano, tú no necesitas. Mira, aquí, hermano, usted viene a la iglesia, el otro no venga allá. Aquel viene, aquel otro no venga allá. El ángel de la iglesia conoce eso. No crea que no. El ángel de la iglesia conoce eso. Y ya hay líderes dentro de la iglesia, de las iglesias. Cuando digo las iglesias estoy generalizando. Hay líderes dentro de las iglesias que al ángel de la iglesia no le dirán nada por respeto, pero son cizañas que tienen buena raíz. Amén. Tienen buena raíz. Y son cizañas que están ahí, tienen una buena raíz. ¿Sabe por qué? Porque si se va esa cizaña y arranca esa cizaña, no se va a llevar no uno ni dos, se lleva un montón. Amén. ¿Verdad? Allí hay cizaña en esa. Pero el ángel de la iglesia no le va a decir, váyase. Allí es la sabiduría, allí es el conocimiento del Espíritu de Dios. Bendito tu nombre, Señor. Allí es donde debemos de conocer. El ángel de la iglesia conoce esta raíz. ¿Por qué? Porque al solo que habla, con lo que habla, lo que hay aquí, y habla esa palabra, el ángel de la iglesia sabe que esa palabra es contraria a lo que Dios quiere hacer. Es contraria a lo que Dios quiere hacer. Por eso nosotros como cristianos, yo pudiera escoger la iglesia, Amén. pero no me es lícito hacerlo yo. ¿Quién lo va a hacer? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que lo va a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo lo dejo que esté ahí, porque la Biblia dice que es necesario que haya cizaña. La cizaña sirve para hacer sombra. Para cubrir, la cizaña sirve para sombra, hermano. Mire, cuando hay una maleza que está, hermanos, y hay una sequedad, usted sabe que cuando hay maíz, que nosotros tenemos, yo sé sembrar maíz, cultivar maíz, y cuando hay veranillo y no llueve, no podemos quitar la maleza, porque se marchita el maíz. Entonces necesitamos allí la cizaña. Entonces aquí, diga hermano, Él sí la va a quitar, pero yo no puedo quitarla. Yo no puedo quitarla. Aunque yo pueda hacer que yo sepa quién es cizaña, pero no la puedo quitar. Porque se va a marchitar mucha gente. Y eso ayuda para madurar espiritualmente. Claro que sí, claro que sí. ¿Ve? Lo que pasa es, hermano, que nosotros a veces como líderes en las iglesias
siempre la cizaña está tirando, mire, unas cuantas ramitas, ¿verdad? Y tira fruto. Y tira fruto, hermano. La cizaña tira fruto, a ver si nace, a ver si produce más. A ver si produce más. Ella está tirando unas semillitas, a ver qué es lo que pasa. Pero el ángel de la iglesia conoce ese fruto. Pero no puede decirle, mire hermano, usted se me va. Pero cuando ya hay muchos sí es de preocuparse porque qué tal si tienen solo cizaña y no es de tienen trigo. limpiarla. Entonces, estas iglesias que estaban en ese entonces, Porque si hay mucha cizaña, entonces va a terminar el trigo. Entonces pegarle una chapeadita, como a las mismas cuando están muy montudas, se les pega una chapeadita, ¿verdad? Para que la... esa es la palabra. Ajá. Pastor, Entonces la iglesia cuando está muy llena de cizaña, hay que darle pelo abajo. yo puedo compartir algo. Dígame. Una vez nosotros llevamos una experiencia, yo con mi papá. Hicimos un arrozal. Y entonces mi papá había dado la tierra. Y cuando tenía un guatal cuando cortan el maicillo queda el guatal ahí. Y les dieron a unos señores allí para que pastearan las bestias. Y esas bestias como que habían comido por otros lados y con el pupú ellas trajeron la semilla de un zacatillo que cuando el arroz nació en el surco, ese zacate se parecía tanto al arroz y cuando nosotros lo íbamos limpiando, lo íbamos dejando porque era más frondoso. Pensaba que era arroz. ¿Y qué es lo que pasó después? Que al arroz íbamos cortando nosotros y cuando vino, cuando vaya a reventar el arroz, era un mozote que así, mire la gran gajo del Parecido al mozote. arroz, mire. No había arroz, no dejamos arroz, solo el zacate dejamos de cizaña. No, hermano, no hubo cosecha, no hubo cosecha esa vez. De bueno, bueno, y de lo malo, hermano. Sí. Llegó el mozote y cortó Sí, el arroz. mire el mozote así, en la gaja que echaba, mire. Hermoso. Ya conozco el zacate de arroz. Exacto. Parece, Y ¿verdad? justamente- Mire hermano, por eso es que le faltó, ¿qué le faltó a ustedes ahí? Conocimiento. sabiduría. Visión y conocimiento. Pero Dios sí conoce. Visión y conocimiento. Allí, Sí. mene, qué No lo experiencia. podemos engañar. ¿Sabe qué dijo mi papá al Aquí final? Dios. Que mejor no lo hubiéramos limpiado, lo hubiéramos dejado así, Pero ya, era por gusto. porque era correcto. Nosotros, Dios, hermanos, cuando Dios pone una gente en su ministerio, Dios le hace entender las cosas como son. Tal vez puede ser que el líder, tal vez puede ser que el ángel de la iglesia se haga el bobo por no agarrarla con los demás. Pero no es porque no se dé cuenta. Se da cuenta cuál es. Y se da cuenta lo que está pasando, pero mejor él lo deja. Porque eso a la larga, ¿quién lo va a hacer? Es el Espíritu Santo. Amén. Eso sí es verdad. Ese es el que lo va a hacer, ¿verdad? Si no, yo digo, pero estos hombres que fueron puestos en estas iglesias, el ángel, hermano, Dios le hablaba una y otra vez. Una y otra vez. Por eso dice, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Lo sacará de la iglesia. Y el espíritu, que es la llamita del candelero, desaparece. O sea Esa que- se apaga. O sea que ahí estaba aconsejando al ángel Y a si que es más. cuidara a la iglesia, ¿no? Ajá. Y si es más, el candelero puede estar aquí, que es el líder de la iglesia. Puede estar ahí el candelero, pues no tiene la llama. Amén. Solo está el estuche nomás, hermano. Entonces, en eso debemos de ver nosotros, en eso debemos de ver nosotros. Y cuando hallemos nosotros, hermano, esas cosas, usted va a otra parte, porque hay muchas iglesias, tal vez usted va a visitar otra iglesia, y lo que se lleva es un desencanto, y dice, no, esto no parece ser iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque la llama del candelero no está ahí.
está apagado. Pero No hay- aparenta estar ahí. Sí, Porque algunas veces usted sabe y se da cuenta. sí. Cuando cree que ellos creen que está ahí, pero Que no está está ahí. ahí. Porque hay quien, hermano, que hace encender. Hay quien que brinca y habla y cosas. Y que usted dice, sí, la llama está grande. Pero esa no es una llama. Amén. Sí. Esa es la llama de los jarascas, como la tusa. Como la tusa que hace la llama, grande, y digo, se apagó. ¿Verdad? Ese no es espíritu de Dios, hermano. Una pregunta, hermano pastor. Dígame. ¿Y si se sabe que hay cizaña en una congregación, es digno de privilegios? La palabra del Señor nos enseña a nosotros, hermano. Si Dios, buena pregunta, si Dios lo tiene allí, mire, la cizaña aceptó a Cristo, la cizaña se bautizó, la cizaña quizás es más lectora que nosotros, la cizaña, Y más servicial. y más servicial que nosotros. La cizaña, óigase bien, Se le ven mejores se le frutos. ven mejores frutos a la cizaña, pero de repente está tirando unos cantazos, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero la cizaña puede cantar, puede tener privilegio la cizaña, Amén. porque el ángel de la iglesia tiene que ser sabio y usar lo que tiene la iglesia, porque no se ha llegado el tiempo de escoger. No vaya a ser que yo como racista le digo al hermano, mire hermano, usted no puede predicar porque usted está mal, ¿verdad? No, es cizaña, pero hermano, ella puede. Entonces, pero ¿qué pasa? No es lo que predique, no es lo que haga, no es lo que ella es lo que hay dentro de él. Y eso, ¿quién lo va a conocer? Es Dios en aquel día. Amén. Por eso dijo él, déjala, que crezca juntamente. Si dijo que crezca juntamente con el trigo, tiene que crecer también, hermano. Tiene que crecer, porque esa es palabra que no la vamos a quitar. Que crezca juntamente con el trigo. Pero en el día, dijo, que venga el Señor, el día de la cosecha será manoseada. Mire, ahí le tocó el lloro y el crujir de dientes a la cizaña. Y el trigo será echado a los graneros. Al granero del Señor. Hermana, Pastor, pero Dios puede fluir en la cizaña también. Puede usar a una persona así. mire, lo vemos bíblicamente, no se lo voy a contestar así, que es lo que yo pienso, Dios ¿no? usa tal Amén. diablo. Bíblicamente, Dios usó a Judas. Y tenía un gran privilegio que era el tesorero. Dios lo usó, le dio privilegio. ¿Ves? Pero ¿qué pasó al final? Se fue al perol, como dice uno, ¿verdad? Y entonces esa es cizaña, esa es la cizaña que había en la iglesia del Señor. Y cizaña grande, hermana Lo que Marisa. pasa es que Dios siempre tiene la esperanza que la cizaña se convierte en trigo. O sea, con el buen ejemplo, esta cizaña, ¿tú entiendes? Si recibe un buen ejemplo y está en los planes de Dios que esta persona va a llegar allá arriba, Dios la va a convertir en trigo. Por eso es que tenemos que estar todos juntos. ¿Qué hizo? No todos somos buenos. ¿Qué hizo Cristo con Pedro? Justo nadie es. ¿Qué hizo Cristo con Pedro? Pedro no era bueno, que digamos. Mire lo que la palabra que le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Amén. ¿A quién se la dijo? ¿Quién estaba en Pedro? Satanás estaba en Pedro. Y le dijo: aparta de mí, Satanás. Mire, entonces vemos nosotros, y Dios lo usaba grandemente a Pedro. Pero cuando Pedro se arrepintió, cuando le dijo: ¿me conoces? ¿Me amas? Cuando le dijo: ¿me amas, Pedro? Y le dijo Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. A veces nosotros decimos: sí, yo voy a la iglesia, hermano, sí. Así lo dijo Pedro, locamente. Locamente le dijo: Señor, sí, tú sabes que yo te amo, pero siguió haciendo lo que estaba haciendo. Cuando le pregunta por segunda vez, le dijo: sí, Señor, tú ya no sabes que te amo, pero siguió siempre. Pero quedó algo en la mente de Pedro. Pedro, en esa segunda palabra, algo captó y dijo: bueno, ¿y por qué me preguntó dos veces? ¿Verdad? Cuando llegó la tercera vez, hermano, allí es cuando Pedro se doblega y llora delante del Señor. Amén. Y llora delante del Señor. Porque sabía que había un propósito en él
que Dios le había entregado, el Señor le había entregado algo que no lo podía conseguir en otro lado. El privilegio que el Señor le había dado a Pedro era grande. Y lo estaba desechando así por así. ¿Cuántos aquí en las iglesias, hermano, hay que el Señor los llama? Y le dice, mire, hermano, usted quiere ser... Ay, hermano, yo no puedo. ¿Amas al Señor o no lo amas? ¿Verdad? ¿Amas al Señor o no lo amas? Pero no, que mire, hermano, que yo pues no tengo capacidad. Pedro así dijo. Así pensó. ¿Y qué pasó con Pedro? El primer mensaje que predicó después de la resurrección de Cristo, 3.000 almas. El segundo mensaje, 5.000, 8.000 almas en 2 mensajes. ¿Usted no cree que es una victoria? Amén. Pero ¿qué condición estaba Pedro cuando el Señor le dijo, ¿me amas? Estaba agotado, hermano. Estaba agotado. Entonces vemos nosotros. Y cuando le digo estaba agotado, estaba descarriado, podemos decir nosotros. Descarriado. Pero entonces nosotros nos damos cuenta. La palabra dice que dos eran muy malas, Sardis y la Odisea. La época de la Odisea está culminando ya casi está desapareciendo la época del tiempo de la Odisea. ¿Cómo fue el comportamiento de esa iglesia, la Odisea? No, hermanos, están terminando. Entonces vemos nosotros que ese tiempo de la Odisea es el tiempo, hermanos, de la apostasía de la iglesia. Por eso yo les digo muchas veces a ustedes, les he dicho yo, hermanos, tenemos nosotros que ver el tiempo que está viviendo la iglesia. Y en este tiempo la iglesia está viviendo el tiempo de la iglesia en la Odisea. ¿Dónde está, hermano? Aquello que yo soy mejor, que yo predico mejor, que aquella iglesia no sirve, que aquel pastor no sirve, que fulano no sirve, no vayan allí, que son liberales. Ese es el tiempo, hermano, que estamos viviendo nosotros. Amén. No hay esa unidad en la iglesia del Señor. Hasta que llegue Filadelfia, que es la iglesia, cuando Dios levante la iglesia. Cuando llegue el periodo de la iglesia de Filadelfia, acuérdense bien que la iglesia está a punto de irse a los cielos. Una iglesia con avivamiento, una iglesia que no cambia. Una iglesia que va a ser unida, una iglesia, hermanos, que no va a haber quien diga yo soy mejor. No va a haber apostasía, porque todos se unirán. La palabra del Señor nos habla muy claro y dice, os ruego pues, hermanos, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 10 de los Corintios, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, y que no haya entre vosotros divisiones. Entonces, la iglesia del Señor está a punto de ir hacia los cielos, cuando esté en esa posición. Sí, pero mientras tanto tenemos el mensaje de advertencia, Tenemos porque el nos mensaje. está advirtiendo. Amén. Mientras tanto tenemos nosotros la advertencia y no la escuchamos. Amén. Allá nosotros. Sí. Fíjese, les dije, ahora les voy a dar un poquito más de información. Y la información la vamos a ver nosotros cómo fueron esas iglesias. El aspecto de las 7 iglesias, 2 eran muy buenas, Esmirna y Filadelfia. 2 eran muy malas, Sardis y la Odisea. 3 eran parte buenas y en parte malas, Éfeso y Pérgamo y Tiatira. La iglesia buena de Esmirna y Filadelfia se componían de gente humilde y eran perseguidas. La gente, hermano, buena en el Señor no se consigue con esplendidez, no de ropa, sino una gente humilde. Y la gente humilde en la iglesia es la que Dios quiere. Amén. Pero hay humildes, hermanos, dentro de la humildad, porque hay unos que dan la mano allí, hermano, Dios le bendiga, apenitas le tocan la mano a uno. Esa no es humildad. No, esa no es humildad, esa es apariencia, que se le parece que con hacer eso, pues él está, ay, hermano, Dios le bendiga, hermanito, y apenitas la mano suavecita se la dan a uno ahí. Pero a veces no es eso. No es eso lo que... No, a veces no es eso que quieren mostrar humildad, sino no te la quieren de la mano. Porque ellos son más importantes que tú. Se creen, ay, no, la mano sucia de esa. No creen. Son delicados. Son Delicados, eso es delicadeza. Pero vemos nosotros la humildad. La humildad.
A veces la humildad no la mostramos nosotros en esa forma, sino que la humildad la mostramos nosotros, hermano. Yo le doy un abrazo, pero que, mire, sea de verdad, de corazón. Pastor, Diga. permiso. Sino que no de Pero nada. hay congregaciones que han enseñado a los hermanos a dar la mano así nomás, porque como siempre llega a veces gente enferma a la iglesia, ¿verdad? Porque imagínense que aquí venía una mujer que había sido cristiana y a un hermanito le agarraba la mano con malas señas y ella había sido cristiana. Entonces digo, yo cuando me dijo la persona, dije yo, razón tienen ciertas iglesias de enseñar a los hermanos que no den la mano con apretón, sino que así, nosotros porque nos amamos y somos cristianos, nos damos los abrazos y todo, con los jóvenes que los tenemos. Pero Hermano, Jesús dijo, yo dar quiero- la mano, no tocar la mano. Yo quiero decirle Pasa una que se lo cosa, dan a los hermano. que conocen, pero los que Yo quiero decirle una cosa. Aquí puede haber un sidoso, hermano. Pero yo le doy la mano y el Señor no me va a contagiar con eso. Pero es diferente. Porque yo creo en Dios. Es diferente una enfermedad Y yo creo, hermano. a las travesuras. es como lo está haciendo esta mismo, mujer. es lo mismo. Ya no se le da la mano otra vez. Sí, eso hizo el hermano, no le vuelve a dar la mano. Yo creo, hermano, que, mira, la gente tiene tantos complejos, tantos grandes complejos. Una vez decía un hermano, yo no voy, hermanos, al ayuno. ¿Sabe por qué? Porque soy diabético. Y yo no puedo aguantar hambre. Yo soy diabético, no puedo aguantar hambre. ¿Cree usted que Dios va a traer uno aquí a hacer sacrificio para matarlo? Pastor, pero Es para darle vida, que lo llama. Ahí puede salir sano. Es para darle vida, Ahí que se lo sabe. llama, hermano. No es para matarlo. Que no le gusta aguantar hambre. Pero que no, él dice, para la no, yo comida. soy diabético. Pero no es a mí que me está diciendo, pastor, yo creo que es directo. Vaya, yo no sé. Yo la Yo creo que sí se fue escuchado. ¿Ya dice lo no que dice? No, yo he oído muchas de esas, hermano. He oído muchas. Amén. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la Amén, iglesia. amén. Eso es lo que hay. A ver, yo, mis hermanos. Yo digo, hermano, que el Señor no hace una cosa para molestarlo a usted como para matarlo. No. Aún a Lot lo hizo pasar gran dificultad. Él permitió que tocaran a ese hombre, que el diablo lo tocara. Pero no permitió que lo matara, ¿no? Entonces nosotros puede ser que el enemigo los toque, hermano, pero con una úlcera, con cuantas cosas. Pero Dios no permite que los mate. A la Lo va a apóstol sanar. Pablo. A la larga Dios lo levanta y lo bendice. Porque ese es el objetivo de Dios. Bendecir a aquellos que lo bendicen. Ese es el objetivo de Dios. Entonces no va a traer uno para darle muerte, ¿no? Ve, hermano. Al apóstol Dice que Pablo, tres eran ¿verdad? partes buenas y eran partes malas. Éfeso, Pérgamo y Tiatira. Las iglesias buenas de Esmirna y Filadelfia se componían de gente humilde y eran perseguidos. Eran perseguidos de las demás iglesias, de las iglesias de los nicolaitas, de todos esos. Eran perseguidos. Miren, en el tiempo que nació Jesús, nació también en una persecución. Y esta iglesia, similar el tiempo perseguida, y la iglesia de hoy en día, va a haber un momento en que la iglesia se va a ver en dificultades grandes que no va a poder ni predicar el evangelio. Amén. Se va a ver en dificultades grandes. Amén, ¿no? Y en esos tiempos eran no solo perseguidas por las doctrinas, sino que para matarlos Va a también. matarlos también, Por su ultrajarlos. Ajá. ¿Eh? Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, de las características de estas iglesias. Vemos nosotros los tiempos que vivieron estas iglesias y esos tiempos los va a vivir la iglesia. ¿Por qué Dios advierte? Los está advirtiendo a nosotros también. Esta palabra no vence, No. no vence. Bueno, Las por favor, características Para nosotros. que debemos de llevar. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Dios da una oportunidad. Dios da una oportunidad. Arrepiéntete. Ah, pero si yo acepté hace 2 años, hermano, y que me voy a arrepentir de vuelta, ya lo hice. Y aunque esté perdido, como le digo, ya lo hice. Pero oigamos la voz del Espíritu Santo de Dios. Eso es muy importante en nosotros, que podamos oír y distinguirlo, hermano. Distinguirlo. Porque no es Ángel Aguilar que les está diciendo, hermano, el domingo lo necesitamos aquí porque va a haber ayuno. No es Ángel, hermano.
No es la voz de Quiere Dios. preparar. Es la voz de Dios. Pero nosotros, ¿qué pasa cuando venimos unos poquitos? Yo me da lástima a veces la iglesia y me da pesar a veces en la iglesia no poder entender esa voz, hermano. No poder entender esa voz. Si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, que si yo le digo a usted, hermano, usted no tiene el Espíritu de Dios, usted se va a sentir mal. ¿Verdad? Si yo le señalo, hermano, usted no tiene el Espíritu de Dios, usted se va a sentir mal. ¿Ve? Pero la verdad quizás a lo mejor está perdido, hermano. ¿Por qué? Porque no puede escuchar la voz de Dios. El oído no lo tiene bien. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y sabemos que Dios nos habla. Aquí no habla, hermano, el hombre solo por hablar. Aquí habla Cristo. Aquí habla el Espíritu. Aquí habla Jehová. Ese es el que está aquí. Y la voz de eso debemos de escucharlo nosotros y entenderlo para cuando nos llamen. ¿Cuántos no querrá preparar el Señor, hermano? ¿Cuántos de aquí, de la iglesia, de tantas iglesias, el Señor querrá preparar para su venida? Y les dice, hermanos, miren, necesito que estén el domingo a las 8 aquí, a las 7, porque necesito que ayunen. Mire, hermano, no se pone a pensar esto. Yo me pongo a pensar, ya entre sí. Yo me pongo a pensar, yo leo y me pongo a pensar, hermano. Dios cuando nos llama a cuenta, que aquí, vaya, yo lo quiero aquí. Dios nos llama para santificarlo. ¿Sabe por qué? Algo bueno lo quiere dar. ¿No se pone a pensar eso usted? Algo bueno lo quiere dar, una bendición tan grande que quizás no la hemos visto. Hay bendiciones que nosotros no las hemos visto. Hay gente que todavía aquí, en esta iglesia, a lo mejor no ha visto. Y Dios quiere mostrar su gloria. Y si no ayunamos, no la vamos a ver. Dice la Escritura que hay género que no sale si no es con oración y ayuno. Hay género que no sale si no es con oración y ayuno. ¿Y la iglesia qué hace entonces? ¿Ve? Si viniera un paralítico aquí, esta es la iglesia del Señor, estoy seguro. Esta es la iglesia del Señor. ¿Verdad? Y venimos a orar por ese paralítico. Y clamamos, y clamamos, y clamamos, y clamamos, y no se levanta ese paralítico. ¿Cómo quedaría usted y yo? En vergüenza. Por eso es que aquellos le dijeron, mire, a los discípulos les faltaba oración, porque Jesús les dijo, y este género no sale si no es con oración y ayuno. Y otra cosa que les dijo, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Entonces nosotros nos hace falta. ¿Cómo adquirimos la fe nosotros? Hay que buscar, hermano, la raíz de la fe. La raíz de la fe es el ayuno y la oración. La humillación en delante de Dios. Eso es la raíz de la fe, la raíz de la victoria. Eso es. No debemos de buscarle de otro modo. ¿Pero por qué? Porque hemos dejado el primer amor. Amén. Venimos llegando allá, hay ayuno, hermano, a las 8 va a estar, algunos vienen llegando a las 10. A las 10 de la mañana, oye, bien, ¿será obediente? No, hermano, venir a las 10 no es obediencia. No, alguno dijo, no, es que yo, ¿para qué le puedo decir, hermano? Yo me dormí. Todavía lo dice, me dormí. Por lo menos sincero. ¿Verdad? Por lo menos habló algo. Pero oye, hermano, mire, yo cuando estoy, fíjese que yo cuando me toca el ayuno el día domingo, no es porque yo lo diga con jactancia, yo se lo digo para que usted vea lo que yo siento. Cuando yo vengo, hermanos, ese día y llega el sábado, fíjese que yo ni duermo el sábado, pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo irá a estar ese culto? Y si es más, a la 1 de la mañana me pongo a hacer el pan de la Santa Cena. A la 1 de la mañana. ¿Ve? Lo hago y si es más, fíjese, no hago solo el pan de la Santa Cena. A veces hago una bandeja grande así para dejar en la casa. Una bandeja de pan grande hago para dejar en la casa para cuando llegue yo de aquí. ¿Ve? Mire. Porque fíjese, hermano, que las cosas de Dios son serias. Amén. Yo no sé cómo las toma usted, pero las cosas de Dios son serias, hermano. Amén. ¿Verdad? No importa que yo sea el predicador. No importa, hermano, que yo sea aquí el que esté dirigiendo la iglesia.
Pero si Dios me tiene que dar algo, hermano, y me tiene que castigar, me castiga. Eso no me escapa. Más que nada, pastor, que ahí uno recibe sanidad espiritual. Amén. Salud espiritual. Amén. ¿Y qué Uno tal se si siente mejor. a veces nosotros vemos sencillo, tan sencillamente venir todos los días, si es posible, a la iglesia? Pero eso no es para todos. Pero qué tal si ese día yo que falto, un ejemplo, falta mi hermano, ese día está la bendición para cada, Mire, hermano, justamente ese día para uno, y no viene, ¿cómo se va a sentir? fíjese. Y es la abuso. Por eso permanece uno por el piso. Fíjese cómo está la iglesia, cómo está la iglesia. Vemos el rol de la iglesia, hermano. Vemos el rol de la iglesia. La iglesia es una rueda. Va girando. La iglesia es así. La iglesia es una rueda, va girando. Pero cuando hay algo, hermano, la rueda tiene que dar una vuelta entera para que sea rueda, ¿verdad? Amén. Tiene que dar la vuelta entera para que sea rueda. Hay muchos de nosotros que los paramos, no damos la vuelta entera. Y cuando nos damos la vuelta entera, hermano, nosotros estamos fallando a lo establecido por Dios. Amén, hermano. En ese caso, usted dice que de verdad la iglesia somos una rueda, pero muchas veces la iglesia no camina solo a veces por montañas que van a sombritas, a veces cruza desiertos. Mire, cuando Y un en los carro ve un desiertos- pedregal, cómo suena la goma, y tira piedras para En los los lados. desiertos a veces hace falta agua, comida, y la iglesia se ve tambaleando cuando pasa ese pedazo de desierto. Ajá, entonces vemos nosotros, fíjese, las partes de la iglesia que se ven más la iglesia en debilidades, hermano. La debilidad de la iglesia es cuando nosotros venimos unos poquitos aquí. Amén. Esa es la debilidad de la iglesia. Y quizás no solo de yo, porque yo me siento mal cuando veo la iglesia bien poquita. Yo me siento mal. ¿Por qué? Porque yo siento, hermano, que yo estoy dando una palabra que es inspirada por Dios, no es porque yo quiero, sino que es inspirada por Dios y yo siento que esa palabra no está haciendo efecto en la iglesia. ¿Qué hace falta en la iglesia? ¿Qué hace falta en la iglesia? Hace falta, hermano, más espiritualidad, porque nosotros tenemos un nivel bajito, un nivel más alto y un nivel más alto, que es el que debíamos de haber estado. ¿Ve? Cuando usted empieza a orar, usted empieza, hermano, con una oracioncita que usted ni siente ganas de orar. Amén. Porque no le salen palabras. Porque usted no tiene palabras para orar a veces. Pero repite la misma palabra: tú eres grande, Señor, tú me bendices, Señor, yo te amo, Señor. Y empiece con esas palabritas así. Cuando acuerde, usted va subiendo el nivel de oración. Cuando acuerde, usted va subiendo y el Espíritu Santo lo va a sentir y se siente encendido en la iglesia. Cuando usted ya empieza a darle gracias a Dios y empieza a palmear las manos, seña conocida que el Espíritu Santo quiere hacer algo ahí. Amén. Quiere hacer algo ahí. ¿Ve? Pero nosotros a veces, ¿qué? No le damos libertad al Espíritu. ¿Sí, hermano? Sí, en ese caso también, no culpándolo, pero en este caso, cuando el pastor ve a la iglesia en esa decadencia, tiene que usar la creatividad para buscar formas como mantener a la iglesia con fuego, ¿verdad? Para que no pase mucho tiempo así apagada. Por eso, mire, ¿qué usted cree? Nosotros como líderes, digo líderes porque no solo yo, hay muchos líderes, ¿verdad? Líderes de grupo, líderes de damas, de caballeros, de jóvenes. ¿Usted cree que los líderes tienen la visión de levantar su grupito? Vaya, un líder de caballeros, vaya, pongamos un ejemplo. El líder de caballeros tiene que tener un día de retiro también todos los caballeros, ¿no? Pero esa visión no la tiene. No parece. La líder de damas tiene también el decir: miren, hermana, vamos a ir apartemos un día esta semana y vamos a retirarlos en la iglesia. No lo hay. Aunque el pastor esté aquí desgarrándose y diciendo: no lo hay. Es que yo, hermano, fíjese que como a mí el tiempo no me da. Como yo, mire, hermano, fíjese que yo trabajo, hermano. Y con esas palabras tira al piso los demás. También yo, dice el otro, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros ponemos el empeño, lo vamos a lograr. Esa es una iglesia buscando el avivamiento.
Esa es la iglesia que busca el avivamiento. Ven un día de caballeros, dije, hermanos, vamos a tener los caballeros el día viernes, vamos a estar en ayuno porque en la tarde vamos a tener culto. ¿Se hace? No. Mano pastor, voy a hacer una pregunta. Si el pastor es bueno, todos se pueden salvar. Y si el pastor es malo, todos se pueden condenar. Porque no es el pastor que los va a salvar a nosotros. Imagínense, yo escuché algo grande, porque para mí son grandes las palabras. Cuando usted dijo, si nosotros tenemos el ministerio Renacer, y no oramos y no ayunamos, ¿qué vamos a traer ahí? ¿Verdad? Lo mismo. Y si los líderes, me disculpan, porque nosotros muchas veces queremos los cargos, queremos estar ahí, pero no sabemos qué es estar ahí todavía, ¿verdad? Entonces, puede ser que haya un pastor malo y la iglesia se salve porque no tiene que ver. El pastor no lo va a contagiar, tal vez lo puede desanimar en áreas. Pero también, aunque haya un pastor malo, si nosotros no somos nosotros, porque la salvación es individual y propia, nosotros tenemos que venir a llenarlo, ¿verdad? Como ministerio, como líder, como sea, ¿verdad? Ok, veces- perdón. Sí. Como líder yo también, yo puse una media hora de orar todos los viernes antes de comenzar el culto. ¿Quiénes vinieron? La iglesia tiene que estar flaca porque no hay... Sí, fue como 3 viernes me acompañaron como 2 o 3 y para allá no, dejaron de venir. Pero ¿y usted siguió? Fíjese, hermano. ¿Cuánto persevera? Fíjese, hermano. Siga, que Dios al final le va a dar la victoria. Yo le voy a decir algo. Eso tiene que ser Lo de que el años. profeta era, los profetas de Dios, si lo busca usted en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que fueron los profetas, los mayores, menores. El profeta, cuando Dios le daba palabra, hermano, el profeta tenía que caminar por todas partes diciendo, Jehová dice esto. Jehová dice esto, si no te arrepientes, Jehová dice esto. Y era por todas partes, Jehová dice esto. ¿Lo dijo usted todo el tiempo? Como 4 veces.